Hoy nos acompaña en el estudio de Despierta el Comisionado Nacional de Seguridad para hablar de este asunto. Renato Sales, muchas gracias por despertarse temprano. Carlos, muchísimas gracias por venir. Muy buenos días. A ver, vamos primero a las coyunturas que siempre están brotando. Michoacán, ¿están de vuelta las autodefensas? No, no están de vuelta las autodefensas, pero sí hay fenómenos que tenemos que cuidar, que tenemos que atender. Tenemos que evitar que vuelvan. Y tenemos que mantener lo que se logró en los últimos meses. ¿Se está descomponiendo con Silvano Aureoles? O sea, desde que llegó Aureoles al gobierno y se fue Castillo, ¿se descompuso el asunto? Se puso especial atención, como todos sabemos, meses pasados. Se concentró muchísima fuerza, tanto de Policía Federal como del Ejército, como de la Armada. Y nos fuimos retirando paulatinamente. Se trata de generar capacidades en las entidades federativas. No puede hacerlo todo la federación. Somos un Estado federado. Son entidades federativas que tienen que gobernarse también, son soberanas, tienen que generar su propia policía. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a seguir apoyando. La Federación, el Gobierno de la República va a seguir apoyando a las entidades y vamos a seguir trabajando en Michoacán. En Michoacán se cortaron los ingresos de los grupos delictivos. Tienen acceso al puerto, a la producción de aguacate de minerales. ¿Eso se pudo cortar? Se está cortando y de hecho una de las misiones esenciales de la Gendarmería es precisamente esa, proteger flujos productivos. Protegió el aguacate, protegió el limón. Como ustedes saben, Michoacán es el primer productor de aguacate en el mundo, uno de los primeros productores de limón, y vamos a seguir, vamos a mantener Renato, vinculándonos con... Queda la impresión de que se contuvo la violencia en Michoacán con la entrada del comisionado. En fin, en el momento en que se suelta un poco pues la presencia federal, vuelve otra vez cíclicamente A eso me refiero violencia. con que los estados tienen que generar sus propias capacidades. Te voy a poner un ejemplo de cómo sí se ha trabajado muchísimo justamente en Michoacán. La incidencia en secuestros ahí en Michoacán disminuyó sensiblemente después de que se fortaleció la unidad especializada contra el secuestro, que se hizo en otras entidades federativas. Se les dotó de instrumental técnico para enfrentarlos, las 10 entidades federativas que concentraban el 73% de los secuestros en el país. Y ahorita tenemos una disminución cercana al 35% en materia de No se fueron un poco en el sentido de que decía Ana Francisca, no se fueron de más, no se retiraron de más, no aceleraron demasiado la salida cuando la cosa todavía no estaba tan estable. Bueno, yo creo que no, fue gradual y sin embargo tenemos todavía amenazas ahí en la región. Hay que volver, hay que mantenernos, hay que regresar, hay que mantenernos. ¿Están aniquilados los templarios? Prácticamente, pero estos grupos se dispersan. Uno de los fenómenos que acontecen cuando capturas a grupos delincuenciales de este nivel y a los capos de estos grupos es que tenemos un fenómeno de dispersión, de atomización, que también se manifestó en el incremento en secuestros, por ejemplo. Lo que tenemos que hacer es actuar con inteligencia. Y actuar con inteligencia aquí significa vincular la información entre diferentes entidades federativas, reunir la información y actuar en consecuencia. Y sí se llevan, una de las críticas principales en el gobierno de Calderón era la de la PGR, no se hablaba con el de la Marina, que no se hablaba con el de Seguridad Pública, que odiaba al del Ejército. Ustedes empezaron muy bien, pero luego ya se ha sabido que hay sus diferencias en el gabinete de seguridad de Peña Nieto y que de pronto hay el celito y que ya las cosas no jalan como jalaban al principio. Somos personas, todos tenemos opiniones distintas, pero una de las grandes ventajas de que esté el secretario de Gobernación como jefe de gabinete, que concentre esas facultades, es que precisamente nos coordina y nos organiza y actuamos todos coordinadamente. El gabinete de seguridad y nos llevamos bien, además, yo debo decirlo, podemos tener opiniones diferentes, pero no hay ninguna disputa. ¿No hay grillas entre ustedes? No hay grillas de esas terribles que acontecían en sexenios anteriores. Chihuahua, hay un nuevo gobierno en despiadadas. Chihuahua, desde la recta final del gobierno de Duarte y ahora con lo que lleva de arranque Javier Corral, como que luce que se estaba descomponiendo y ese asunto se supone que ya estaba solucionado, pues Ciudad Juárez era caso de éxito, ¿no? Y el ejemplo de que sigue mira cómo siendo se caso de éxito. La verdad es que tenía un índice delictivo de 300 por cada 100,000 habitantes. Bueno, para comparar, ahorita estábamos en 8 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2007. Nos movimos de 2007 a 2012 a 22 homicidios por cada 100,000 habitantes. Se triplicó. Aquí está. ¿Ese qué es? Los homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿México o México. Chihuahua? Ah, México. Ajá. A ver. En Chihuahua estamos en 300 por cada 100,000 habitantes. Ajá. Ahorita estamos en 16.9 por cada 100,000.
Para compararnos, tú decías, hablabas de Pero eso Somalia. aquí en Chihuahua, en Por México. A ver, ejemplo, a ver. Colombia tiene 34 por cada 100,000. Venezuela, Venezuela casi 40, tiene ¿no? más de 40 por cada 100,000. O sea, el punto más bajo fue Salvador 2007, tiene ¿no? 45 por cada 100,000. El punto más bajo fue 2007, fue digamos el 2007. año más seguro. Y después Se voló a se voló. 2011, que fue 20 prácticamente. Y ahorita lo que dicen ustedes es que va en 14. Y eso pasa en secuestros también. Y hablamos de la INVIPE, y la INVIPE pues, nos dice, la INVIPE tiene una pregunta que es clave. ¿Qué es lo que pregunta el INEGI? Que es la encuesta nacional de Encuesta victimización. Nacional de Victimización, porque sí hay que decirlo. Sí. La Encuesta Nacional de Esos términos luego Victimización. solo los manejan ustedes. Tienes toda la razón. ¿Cuál es la pregunta clave de INVIPE? ¿Tú has sido víctima o tu familia cercana ha sido víctima este año de algún delito? Eso es lo que se pregunta. Y se contesta sí o no. Bueno, aquí dice, la tasa de incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes en 2015 fue de 35,497, cifra estadística menor a la estimada en 2014, que fue de 41,665, y en 2013, que fue de 41,553. Esto es, hay una disminución importante en la... ¿Qué Pero vínculos la han percepción- encontrado? Sin embargo, la percepción, nosotros tenemos Estamos, o sea, lo que dicen ustedes, estamos mejor aunque no parezca. estamos menos mal, aunque no parezca, pero tenemos que trabajar para que parezca. Ahora, esa acción delictiva tiene que ver con grupos de crimen organizado contra los ciudadanos, peleas entre los grupos delictivos. ¿Cómo lo han identificado? Hay peleas entre los grupos delictivos por las plazas. Al capturar a los grandes capos, al desmantelar a las estructuras delictivas, se incrementan otros delitos. Se incrementan delitos como el robo a casa habitación, como el robo a transportista. También la encuesta nacional de victimización y la encuesta nacional de seguridad urbana nos dice que la gente se siente insegura. ¿En dónde? En los cajeros automáticos, por ejemplo. La gente, A ver lo que acaba de pasar con la española, ¿no? por ejemplo, por supuesto, Como que ya capturamos. Sabemos eso y dices, Sí. Y sucede también en muchas ocasiones que la gente tiene que ir al cajero automático de su banco porque no tiene dinero para pagar los 35 comisión, pesos que le claro. cobran la comisión de otro banco. Si logramos un acuerdo, es un caso, si logramos un acuerdo interbancario para que se cobrara lo mismo en todos, aportaríamos mucho a la seguridad. Hay cosas que parecen que no tienen que ver y tienen muchísimo que ver. entonces, ¿no se está descomponiendo Chihuahua? No se está descomponiendo. Bueno, digo, estábamos en 300 por cada 100,000 habitantes. Y ahorita es una ciudad habitable, Ciudad ¿Pero qué está Juárez. pasando? En los últimos días está muy violento Chihuahua. Bueno, ¿Los hay- cambios de gobierno Hay pueden cambios de pesar? gobierno y hay dispersión de los grupos que buscan recuperar plazas. Y también hay gente que ha salido de prisión, Tamaulipas, por ejemplo. Y dice, bueno, yo era el jefe aquí. Oye, pero tú estabas en la cárcel, ¿no? Pues ya regresé. Y Ahora, esa dispersión hace que sea mucho más difícil combatir al crimen, ¿no? Supongo. así es. Pero también hay que ubicar y actuar con inteligencia. Esa dispersión inmediatamente te genera un nuevo jefe de grupo, un nuevo líder al que tienes que capturar. Y a veces tienes que capturar primero al jefe de sicarios que al jefe delincuencial. El otro día estuvo aquí, en esta silla, Enrique Campos, estuvo Acuérdate que la Javier bala Duarte. tiene que pasar un Él se poco. la llevó. Perdón, Él Enrique, se llevó ¿no? su silla. Estuvo ahí Javier Duarte, gobernador saliente de Veracruz. Bueno, licencia, solicitó licencia. Lo anunció aquí. A ver, él decía que el Estado estaba increíble, pero todo lo que te dicen los veracruzanos es que homicidios, secuestros, violencia, manda el narco, las policías no sirven. Van a hacer una especie de plan, o sea, ya sin Duarte en el camino, plan de emergencia para entrarle a Así Veracruz. es. Y bueno, de hecho ya actuamos en Coatzacoalcos, por ejemplo. En Coatzacoalcos teníamos un problema O sea, ¿qué van a hacer en el creciente Veracruz en materia de post-Duarte, secuestros. Actuar coordinadamente con los presidentes municipales, con el gobernador de la entidad y enfrentar el tema. Lo hicimos en Coatzacoalcos, insisto, teníamos un problema de secuestros. Capturamos a la banda que estaba secuestrada. En este momento, y lo platicaba yo ayer con el titular de la unidad especializada contra el secuestro, con Puchete en Veracruz, no tenemos un solo secuestro en Coatzacoalcos. Se capturó esta banda que estaba operando en Tabasco y en Veracruz. Se detuvo a 4 personas, 4 personas, y se esclarecieron automáticamente 33 secuestros. 33 secuestros conocidos. Hasta ahorita no tenemos uno solo. Igual en Acapulco. Si Pero vemos cómo está Acapulco ¿van a ahorita, hacer alguna especie de plan para hay intervenir un plan, en Veracruz? hay un plan para intervenir en Veracruz. Ajá. ¿Y en qué Y vamos a consiste? estar la próxima semana. Ahora, el tema es En que georreferencia específica, georreferencia delictiva, que es Cuando- precisamente lo que tiene ¿Qué es que ver eso con que se inteligencia. Georreferencia delictiva Sí. tiene que ver qué pasa en el municipio, en dónde están ubicados precisamente los cajeros automáticos, en dónde están los domicilios de los presos, qué domicilios dieron, en dónde se está robando, a qué hora, dónde están, qué vehículos se están robando y a qué hora, a quiénes se están secuestrando y cómo.
calle por calle. ¿Van a sacar del hoyo a Veracruz? Vamos a sacar, por supuesto, del hoyo a Veracruz. Cuando detienen estas bandas, estos delincuentes, los meten a los penales, se convierten en escuelas del crimen. Y los penales es un tema... Topo Chico, por Qué bueno que ejemplo, lo comenta. ayer, otra vez. Otra vez. Es un eslabón casi olvidado del sistema de justicia penal y es fundamental. Si no se atiende oportunamente la situación del sistema penitenciario, se desborda y desde ahí se cometen delitos, se orquestan, acontecen delitos al interior, motines, riñas. Lo peor es la sobrepoblación, el hacinamiento, pero también el autogobierno delincuencial. Hay que ordenar el sistema penitenciario. Tenemos una nueva ley, una ley nacional de ejecución de sanciones, que aplica concurrentemente para los 3 órdenes de gobierno. Y lo que ordena precisamente es eso, es disciplina con respecto a los derechos humanos. El hecho de disciplinar y de ordenar no implica violentar derechos humanos, que nos pasa con algunos de los... Nos critican por algunos internos en particular. Hay disciplina, por supuesto, y debe haberla. Pero Renato, porque además uno de los puntos en términos de la percepción de inseguridad, y seguramente estarán de acuerdo, no sé, es si la gente ve que desde los penales se continúan cometiendo delitos, pues entonces ¿qué nos queda, no? O sea, si agarrar al delincuente no sirve para que yo me sienta más seguro. por supuesto, y por eso deben ordenarse las cárceles en nuestro país. Debe ingresarse suficiente presupuesto para atender el tema, aportarse suficiente dinero. Es un tema poco rentable políticamente, pues porque no viste. A ver, está ordenado el penal, a la gente no le interesa mucho eso, pero es necesarísimo porque la cárcel a final de cuentas es el reflejo de lo que acontece en la sociedad. Lo que sucede adentro es en buena parte reflejo de lo que sucede afuera y tiene influencia. ¿El Bronco quiere mover Topo Chico de ahí, se puede? Sí, claro que se puede. ¿Lo van a hacer? Se va a hacer. Cuesta. Lo está haciendo él. Y puede, tiene autonomía para Sí, eso. sí, sí. A ver, el Es tema... un penal estatal. Hemos visto 2 casos recientemente que tienen que ver con qué pasa dentro de las cárceles. Se dice que el secuestro de la chava española, María Villar, sí. María Villar, sobrina del presidente de la Federación de Fútbol de España, se operó desde la cárcel. ¿Así fue? Está en curso la investigación. Yo no puedo aportar algunos datos que tienen que ver con la secrecía ahorita de la investigación, pero muchísimos secuestros acontecen orquestados desde prisión. Sigue sucediendo eso. Sigue sucediendo y la recomendación que hemos hecho nosotros es vamos a separar a los secuestradores, vamos a ubicarlos en cárceles de alta seguridad o en módulos de alta seguridad para que no convivan con el resto de la población y no puedan reclutar al interior de ¿Cómo las funciona cárceles. eso? O sea, ¿cómo A ver, cómo ¿qué es lo que hacen? puedes desde un desde el secuestrador bote? porque puede hablar por teléfono. Y entonces, ¿Celular o teléfono? celular, básicamente. Y el punto es, nosotros decíamos... O sea, y tienen decimos, celulares en sus celdas, punto. No se trata de que no pueda hablar por teléfono, no se trata de inhibir la llamada, se trata de que no existan celulares, aparatos de telefonía celular al interior de las prisiones. Y eso no es nada más que corrupción, o sea, para eso básicamente es necesitamos evitar corrupción, necesitamos tener un penal ordenado, necesitamos tener un penal no sobrepoblado, no hacinado. El otro caso fue el de Sinaloa. ¿Sí fueron los hijos del Chapo Guzmán los que orquestaron esta emboscada contra militares? Eso también está en investigación, también es una investigación en curso. Pero son es grupos. la línea de investigación más Hay importante. líneas de investigación. No, en sé que hay ese varias, sentido, pero ¿no? ¿cuál es la más importante sobre ese Tiene que ver episodio? con ese grupo, no específicamente con los hijos, sino con ese grupo. O sea, ¿puede ser que el Mayo también o qué? Así es, tiene que ver con diversos actores, Y Pero es participación el de las cráter de Sinaloa, autoridades, pues, ¿no? aparentemente. con una posible participación de autoridades locales. También se investiga. Y la verdad es que si yo no puedo dar datos sobre investigaciones que se encuentran en este momento en transcurso, Pero a ver, el que Chapo podrían poner está, sobre aviso. ¿el Chapo está operando su cártel desde la cárcel? El Chapo no opera absolutamente nada desde la cárcel. El Chapo tiene derecho a hablar con su abogado, tiene derecho a recibir visita de sus familiares, pero lo estrictamente planteado en el reglamento de las personas sujetas a medidas de vigilancia especial, planteadas por la propia Constitución y por la propia ley. La propia Constitución, en el artículo 18, plantea la posibilidad, la potestad del Estado de sujetar a vigilancia especial a quienes se encuentren vinculados con delincuencia organizada. Y bueno, y si alguien se ha fugado en 2 ocasiones de un penal de alta seguridad, pues lo menos que podemos hacer es vigilarlo especialmente. Lo que está pidiendo él es convivir con el resto de los internos. Pues no puede convivir con el resto de los internos. No está en un hotel de 5 estrellas. ¿Cómo va la extradición, por cierto?
Bueno, ya se determinó por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se interpuso un amparo indirecto contra la extradición, está por resolver el juez de distrito. Eventualmente se pedirá una revisión, si se niega el amparo. Yo calculo que el tribunal colegiado tardará unos 3 meses aproximadamente en resolver. Es decir, la extradición del Chapo, ¿cuándo estaría sucediendo de acuerdo a estos tiempos? Esperamos que en enero o febrero Del próximo año. del próximo año. Lo cual quiere decir que tenemos va. que seguirlo. O sea, ¿ustedes que están tenemos que seguirlo seguros de que lo cuidando. van a sacar a Estados Unidos? Nosotros estamos seguros, así es, esa es la idea. Y lo tienen que cuidar, dicen. Bueno, pero eso está en manos del Poder Judicial Federal también, Sí, sí, tendrá sí, que claro. revisar. Nosotros Pues queremos aquí que en se enero hay actúe. que cuidarlo muy bien, digamos. Es lo que dicen, ¿no? No, y por supuesto. ¿Se ha querido fugar otra vez? ¿Han detectado algo No. así? Ningún intento. No, ningún intento. Renato, Ahora- ¿qué hay con el arropamiento de la Policía Federal? Equipamiento, capacitación, el mismo concepto de derechos de los policías al momento de ejercer sus funciones. Eso es una pregunta importantísima. Hay que arropar a los policías, a la Policía Federal, por supuesto, que para nosotros es la mejor policía del país, pero a los policías de México en general. Lo comentaba Isabel Miranda, hace falta un ombudsman de los policías. En la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, nosotros planteamos la creación de un comité de defensa para los derechos de los policías, para que sean defendidos también en los procesos, cuando los acusan de la comisión de algún delito. Y creemos, yo insisto, en la necesidad de reformar el artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Apúntenle, chicos. 123. Para leerlo, ¿no? Porque así de memoria la verdad es que no. apartado B. Apartado B, 123, apartado B, fracción 13. fracción 3, terminación, engomado. Reintegro. ¿Qué es lo que dice este apartado B, de la fracción 13 del 123? Dice que a los policías los puedes expulsar conforme a la ley vigente al momento de la remoción. ¿Qué significa esto? Tú tienes una ley en el 2010 en la que le pides a un policía que mida 1,70 y que tenga concluida la preparatoria, y en el 2016 le pides que mida 1,80 y que tenga concluida una carrera, una licenciatura. Entonces dices, oye, tú no tienes ni carrera ni mides 1,80. O sea, le puedes aplicar retroactivamente la ley en perjuicio a los policías. Pero eso te lo tuvo la Suprema Corte en 15 No, minutos, pero ¿no? está en la Constitución. No te lo puede tumbar la Corte porque argumentarías inconstitucionalidad y te dicen, no, pues no Está en puede la ser Constitución. inconstitucional porque está en la Constitución. Es paradójicamente inconstitucional. Y otra cosa, un policía demuestra que fue injustamente cesado, injustamente removido de su cargo. Lo demuestra después de pelear 3 años en tribunales. Y entonces lo que quiere, lo único que pide es, por favor, quiero regresar a mi trabajo. Y le dicen, no, la reinstalación para ti está prohibida también. Y también lo dice la Constitución. Dice, ¿Por qué a está ver, prohibida? O sea, si fue declarado inocente. por eso, porque la Constitución dice que está prohibida y así lo dice. ¿Pero qué dice? A ver, No, estás tratando. Pero ¿por qué no han, Pero, no o sea, han lo que hecho- dice es se gane el juicio, que que se gane la reinstalación, nunca será posible. Cosa Así que dice la no sucede Constitución. con ningún otro Cosa que no sucede con trabajador ningún en otro México, trabajo. ¿no? Eso sucede con fiscales, con policías y con peritos. Es decir, con los operadores del sistema de justicia penal. Es una reforma del 2008. Y decíamos nosotros, y bueno, ¿y por qué no se le aplica a los diputados y a los senadores y a los magistrados? ¿Por qué no se ha y a los presentado jueces una y a los- iniciativa para Se ha modificar esto? presentado, hay una iniciativa de reforma. Una iniciativa preferente para modificar Bueno, esto? yo creo que hay que trabajar una iniciativa preferente porque es la única manera de tener futuro para nuestros policías. 1.800 policías municipales en el país cuyo promedio de ingreso es menos de 5,000 pesos al mes. Con la espada de Damocles permanentemente sobre la cabeza en relación con este tema, porque tienen que hacer exámenes de permanencia y basta con que el polígrafo brinque un poquito para que se les expulse de la corporación y no puedan trabajar nunca más en lo que es su vocación. Si nosotros no respetamos a nuestros policías, ¿cómo les exigimos respeto? Pero hay dos cosas ahí también. O sea, estamos hablando de una policía como si fuera la de Noruega. No, y nosotros sabemos que, o sea, cualquiera que haya tenido contacto con la policía tiene alguna... o sea, no es que todo esté contaminado, desde luego que no. Pero claro. no es como que tengan mucho prestigio pero en la la ciudadanía. única forma. Y luego ha habido, y lo pongo aparte, los casos de abuso no, policial. por supuesto que hay casos de- O sea, pero es decir, la gente, tú dices, dale todo el poder a las policías, y yo te aseguro que el 80% de lo que nos está viendo dice, no, espérate. Pero la única forma de construir una policía como la de Noruega es apostar por una relación de confianza, no de desconfianza. O sea, tú no puedes partir constitucionalmente. La única constitución en Latinoamérica que trata así a sus policías, a sus fiscales y a sus peritos es la mexicana. No puede ser. Tenemos que cambiar eso. Porque finalmente, además, los abusos pues, ahí siguen ocurriendo. Es decir, independientemente de que estén o no en la norma constitucional una defensa completa de la policía, pues los abusos de un lado y del otro Pero siguen sabes que ocurriendo. también hay una división ahí en la sociedad, porque hay
un buen de gente que dice, a ver, vamos a observar los abusos de la policía, y entonces ahí sale Tanuato y Apatzingán, etcétera. Y hay otra gente que dice, no, vámonos primero por los, o sea, que los derechos humanos no protejan tanto a los delincuentes, ¿no? O sea, que muchas veces también yo creo ahí... No está reñido a los el que respeto por los derechos Claro. humanos con la investigación policíaca. Pero Aquí es lo un hemos punto- discutido incluso, y nosotros mismos tenemos posiciones diferentes sobre el Pero tema, tenemos ¿no? que lograr eso, un punto de equilibrio. Cuando nosotros vemos la balanza en la mano de la diosa Temis, lo que representa la balanza es equilibrio. Equilibrio entre el respeto por los derechos y la acción policial. Equilibrio entre la búsqueda de la verdad procesal y el respeto por los derechos. ¿Qué dice nuestra Constitución del objeto del proceso penal? Esclarecer hechos, proteger al inocente, pero procurar que el culpable no quede impune. Ahí nos está pidiendo equilibrio. Propusieron los empresarios que se volviera secretaría la Comisión Nacional de Seguridad. Nosotros creemos que desde... Que salga de gobernación. Como está actualmente, está bien, precisamente porque se coordina el gabinete de seguridad, lo que platicábamos ¿No hace se un le antoja momento. ser secretario? No estamos bien como estamos. ¿Y no es una buena idea de los que sacar No, del no. área política la Es seguridad? que no está en el área política. Bueno, nosotros el actuamos, jefe es el pero se secretario de actúa Gobernación. técnicamente al margen de cualquier bandera política. Ya funcionó así algún tiempo, ¿no? Claro, y se trabaja con azules, verdes, amarillos, naranjas, rojos, y sin importar. Nosotros no preguntamos a qué partido perteneces. Hay una situación de inseguridad y actuamos. ¿No está fuera de control la cosa? No está fuera de control, al contrario. Hay muchos problemas, tenemos que enfrentarlos, pero estamos trabajando para solucionarlos. Renato Sales, muchas gracias por venir. Por cierto, no sé si ustedes sepan, pero Renato Sales es poeta, entre muchos, y tiene libros de poesía publicados, ¿cierto? Así es. ¿Qué Bob opinión, Dylan. ¿qué opinión el Sí, premio Nobel a Bob bueno. Dylan? No, maravilloso, magnífico. Sí. Bueno, ahí está. Entonces, es de los que están a Es de favor. los que No, yo están estoy de los que favor, estoy a porque sí favor. se Estoy pusieron- totalmente a favor. Gracias por Me parece venir, Renato muy Sales, importante, ¿no? el Con comisionado mucho gusto. nacional de seguridad. Oiga, después